Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien enfrenta un proceso penal por presunta participación en el delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de combustibles, en el denominado caso AAA, finalmente cumplió con la disposición judicial que le obliga a llevar un grillete electrónico en uno de sus tobillos. Para analizar las implicaciones que hemos tomado como referencia este hecho de qué manera alguien que porta este dispositivo electrónico y ha sido elegido o es un funcionario público elegido de manera popular, hemos invitado al penalista doctor Julio César Cueva. Julio César, qué gusto saludarte, buenos días y bienvenido. La pregunta es, ¿puede un funcionario público, como es el caso del alcalde Aquiles Álvarez, portar un grillete electrónico sin que esto impida el ejercicio de sus funciones como burgomaestre de la ciudad de Guayaquil? Luisa, buenos días, gracias por la invitación. No hay ningún obstáculo para aquello. De hecho, las medidas cautelares no privativas de libertad, como son la prohibición de salir del país, la presentación periódica y el uso del grillete, están casualmente diseñadas para garantizar que la persona pueda, por un lado, ejercer ampliamente su trabajo, cualquiera que éste sea, y por otro lado, garantizarle al Estado saber exactamente dónde está y que sigue estando en el país para fines de que pueda comparecer a la audiencia de juzgamiento, de ser el caso que haya una audiencia de juzgamiento. De tal manera que justamente la razón de ser de que estas medidas no sean totalmente restrictivas de la libertad es justamente que puedan desarrollar con toda la tranquilidad del caso sus labores cotidianas. Ahora, legalmente hablando, ¿qué significado tiene que un funcionario de elección popular que ejerce un cargo público, como es el ser la primera autoridad de la ciudad, qué implicación o significado tiene que porte un grillete electrónico? A ver, yo lo he dicho con claridad. Muchas veces el usar estos elementos por parte de figuras públicas, dependiendo de quién se trate, muchísimas veces tiene más que ver con la humillación que con un acto de medida cautelar. Y parece que esto es un problema regional, porque usted habrá visto el día de ayer que el expresidente del Brasil, Bolsonaro, también reclamaba por el grillete diciendo que era una humillación que le estaban haciendo. Más aún cuando se trata de funcionarios que están permanentemente en público y que se sabe que están todo el tiempo compareciendo y que realmente no hay pues la mayor posibilidad de que se fuguen, van a las audiencias, ¿verdad? Creo que con la prohibición de salir del país la presentación periódica pudiera ser suficiente y entonces ahí es pues que hay una línea muy delgada entre realmente 3 medidas cautelares son suficientes o son excesivas, o lo que se quiere realmente es afectar la imagen pública del funcionario. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es si ese funcionario tiene el grillete en razón de un juicio como consecuencia de haberse apropiado de fondos públicos. Yo en lo personal en su momento dije esto no puede ser. Alguien que está acusado de apropiarse de fondos públicos no puede seguir administrando fondos públicos. Y otra cosa es que sea un asunto de naturaleza privada, en donde no estén involucrados fondos públicos. ¿En este caso no están involucrados fondos públicos? Como fondos públicos de directa administración en el caso del alcalde de Guayaquil, no, porque entiendo que es un asunto de sus empresas particulares que hablan de algo que tiene que ver con combustible. Pero directamente fondos públicos del municipio, entiendo que el caso no trata sobre eso, por lo tanto no sería de fondos públicos en ese estricto hecho de administrar fondos públicos, a lo que yo me refiero. Julio César, tú has citado el caso del expresidente de Brasil, el señor Bolsonaro. Más allá del tema puntual, por ejemplo, al que hacías referencia de un caso de escarnio o humillación, refiriéndome al expresidente del Brasil, ¿no crees que alguien que se niegue a usar ese dispositivo electrónico estuviera utilizando como excusa el que su salud corre peligro? A ver, es una excusa si pericialmente no se demuestra que corra peligro. Por eso ahí lo que hay que hacer es una evaluación médica y llamar a alguien que sepa de esto, porque no es cualquier médico, y ese es otro error. Mandan a un médico legista. El médico legista de esto no sabe, porque hay que ver también qué problema tengo yo que pudiera verse complicado con el uso del dispositivo. Y entonces, dependiendo de mi problema, van a tener que llamar al especialista. Entonces, no es un médico legista.
Y el especialista pericialmente tendrá que decir sí, por tal, explicar científicamente por qué el uso de este dispositivo puede afectar mi salud. Y si el resultado es que no afecta mi salud, yo tengo que ponerme el dispositivo, porque más allá de que pueda no gustarme, estoy en la obligación de poner el ejemplo, incluso si soy autoridad, de poner el ejemplo de cumplir las resoluciones judiciales. Más allá de que siempre existirá la presunción de inocencia y si mañana se demuestra que la persona es inocente de aquel proceso en el que está siendo investigado, simplemente pues quedará libre y ya no tendrá que usarlo más. Ahora, ¿qué implicaciones tiene en la vida de un político el que se deba usar un grillete electrónico durante el ejercicio de sus funciones, como ocurrió en su momento con Paola Pavón o en la actualidad con el alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, ambos figuras del correísmo? Siempre el uso de un dispositivo es un estigma, esa es la verdad. De hecho, el tener una medida cautelar, no se hable del juicio, no deja de ser un estigma. Más aún en el caso del grillete, porque se sabe que tiene el grillete, dependiendo de la ropa que use y cosas por el estilo, se va a ver el grillete, sobre todo si es una mujer, pues no, porque normalmente no siempre usa pantalones, ¿verdad? Y básicamente es un estigma público que busca afectar su imagen pública. Y siempre, pues evidentemente va a ser lamentable el que usted tenga un funcionario que esté utilizando un dispositivo de eso. Ahí, y justamente ahí es donde el juez tiene que ponderar y decir si lo que se busca a través de esa medida es realmente garantizar que vaya a juicio, si hay garantías de que vaya al juicio o si realmente lo que se busca de alguna manera es afectar su imagen pública, porque para eso la medida cautelar no sirve. No tiene esa finalidad y sería un despropósito a ponerle un grillete a una persona en esos términos. Indistintamente de quién sea la persona, pero más aún tratándose de un funcionario público, eh, me imagino que dentro de lo que se busca es poder determinar exactamente dónde se encuentra en tiempo real. Digo, para evitar que una persona, cualquiera sea la que tiene un grillete electrónico o este dispositivo, se fugue del país. Claro, pero para eso también está la prohibición de salir del país y la presentación periódica. El juez puede decir, señor, yo no estoy muy seguro que usted se vaya a ir o no, le ordeno la prohibición de salir del país, pero además le puede decir, preséntese cada 15 días, preséntese cada semana, preséntese. Hay personas, yo he visto casos en que le mandan a presentarse pasando un día, e incluso todos los días, ¿verdad? Y sí, el uso del dispositivo es para garantizar en tiempo real que donde se encuentra, siempre y cuando el dispositivo también funcione y siempre y cuando también el dispositivo dé la voz de alerta a tiempo, porque usted recordará el caso de otra persona del correísmo que se sacó el dispositivo y creo que se dieron cuenta a los 3 días, cuando ya él mandó de hecho él mandó a decir que ya no lo tenía puesto y casi que mandó a decir dónde lo había dejado. Y él estaba en México, si yo mal no recuerdo. Lo Entonces, recuerdo. el dispositivo no sirve si usted no da la voz de alerta a tiempo, eso también es otra, ¿no? Perfecto, me queda claro y justamente lo iba a traer a colación de aquel exfuncionario del correísmo también, que teniendo el dispositivo electrónico, cuando aquí las autoridades se dieron cuenta, ni el dispositivo sirvió para evitar que se fugara y no rinda cuentas ante la justicia. Ahora, hablando de justicia y de procesados, y en este caso sí de sentenciados, quiero cambiar el tema y hablar del caso Fito, de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que finalmente fue extraditado y ahora sí tendrá que enfrentar a la justicia norteamericana. Él allá se ha declarado no culpable. La pregunta es, y un poco recogiendo lo que dicen algunos expertos, y por eso te hemos invitado, Julio César, porque eres un experto en el tema del derecho penal, el hecho de que Fito se haya declarado no culpable de los cargos que se le imputan por parte de la justicia norteamericana, ¿podría considerarse como el preludio de un acuerdo para reducir sus penas? Ah, en este momento, todo tiene que ver con el timing, ¿verdad? El momento. En este momento es correcto que él se haya declarado no culpable, y lo digo conforme a lo que ha dicho su abogado públicamente, que no conoce las evidencias. Entonces, él obviamente no se iba a declarar culpable de algo cuyas evidencias no conoce, porque lo lógico es que el abogado primero vea las evidencias y por eso va a haber un disclosure que se llama, que es el descubrimiento probatorio, donde la fiscalía le va a mostrar al abogado todo lo que tiene en contra de él y el abogado, una vez que lo vea, va a conversar con Fito y le va a decir, mira,
Es contundente la evidencia, es prácticamente un hecho que te van a condenar. La fiscalía dice que va a pedir ni sé cuántos años, negociemos. O lo otro que le puede decir es, mira, la evidencia es débil, creo que tenemos una buena oportunidad de ganar, o por lo menos de los 7 cargos bajarnos 3, quedamos con 4 y ahí podemos negociar una pena reducida. Entonces la estrategia del abogado inicialmente es no te declares culpable, es decir, no entregues todo de entrada, hasta ver qué es lo que hasta ver las cartas que tenga la fiscalía. Ahora, una vez que las vea, puede que él se presente nuevamente ante un juez y cambie su declaración de no culpable a culpable, previo acuerdo con la fiscalía para reducir la pena. Primera parte. Segunda parte, puede él ofrecer colaboración y tiene una reducción adicional. En todo caso, no está dicha la última palabra. Julio César, la historia de ecuatorianos que han sido procesados en Estados Unidos determina que algunos casos, por ejemplo el de Byron Moreno, recoge la prensa, tú lo recordarás, el árbitro ecuatoriano, dice en el 2011 Byron Moreno se declaró culpable del delito de tráfico de heroína y obtuvo una sentencia reducida de 30 meses de prisión al delatar a los autores intelectuales. Finalmente, esa pena se redujo a 26 meses por buena conducta. Ese fue el caso de Byron Moreno. Y otro más reciente es el de John Pollitt. Él se declaró no culpable el año pasado, no culpable del delito de lavado de activos en la Corte del Distrito Sur de Miami. Su padre, recordemos, fue contralor durante el correísmo y él está condenado a 10 años de cárcel. John Pollitt finalmente el 12 de noviembre se declara culpable de conspiración por el lavado de activos y accedió a un plea bargain o acuerdo de culpabilidad. Esto en agosto del 2025 se conocerá la sentencia. ¿En qué se diferencian un poco para poder dejar en claro cuáles son las diferencias o las distancias entre cada uno de estos casos? Lo que pasó con Byron Moreno, lo que pasó con John Pollitt, hijo del excontralor, y lo que va a enfrentar alias Fito. Las únicas diferencias son la pena en razón de la gravedad del delito y del tipo de delito. En el caso de los Pollitt es lavado de activos, en el caso de Fito es tráfico de drogas y armas, y en el caso de Byron Moreno era también tráfico, pero él lo hacía una sola vez, era una cantidad pequeña frente a las probables toneladas que le quieran imputar a Fito. Entonces la única diferencia es el delito y las penas en razón de la gravedad del delito. Pero en todos los casos el común denominador es que todos han llegado a un acuerdo y una vez que se han declarado culpables han tenido una reducción, una vez que han delatado han tenido otra reducción y una vez que se han portado bien han tenido otra reducción. De tal manera que Fito va por el mismo camino porque el procedimiento judicial allá es exactamente el mismo. Él va a llegar a un plea agreement, que es un acuerdo de culpabilidad, entonces le va a decir al juez, una vez que he revisado la evidencia, si es que ese es el caso, prefiero pues declararme culpable, ahorrarme unos cuantos años en la cárcel, que correrme el riesgo de que me impongan una pena de la cual no voy a poder salir vivo de aquí. Primera parte. Y la otra es decirle a la fiscalía, hagamos un descuento adicional para... No les voy a decir todo lo que ustedes quieran saber, les voy a dar toda la información y ya después si se porta bien, también podrá salir probablemente con vida de la cárcel de Estados Unidos. Ahora, cuando eso ocurra, si sale con vida, si logra todos los acuerdos, si logra una reducción sustancial por cooperación, si delata a quienes eran parte junto con él del tráfico de drogas y de armas, ¿qué va a pasar con las penas que tenía que cumplir acá en el Ecuador? Recordemos, y hay que contextualizar, mi estimado Julio César, más allá de que tú conoces de estos datos, en el 2011... Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue sentenciado a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato. En febrero del 2013 se fugó junto a 17 reos. 3 meses después fue capturado. El 7 de enero del 2024 se confirmó un nuevo escape. Finalmente fue recapturado por el gobierno del presidente Daniel Noboa y extraditado a Estados Unidos. La pregunta es, si él sale bien librado por cooperación eficaz, por buena conducta, porque delata a los que formaban parte de él y de la banda allá en Estados Unidos y logra salir en libertad,
¿qué va a pasar con todas las penas que acá no terminó de cumplir? ¿Las tiene que cumplir? ¿Vendrá directo a la cárcel? ¿O cuál sería la suerte que ocurran con estas sentencias de 34 años que no ha terminado de cumplir en el Ecuador? Habrá que ver cuál es el acuerdo al que llega con el gobierno norteamericano, porque parte de los acuerdos no solamente es en cuanto a la reducción de la pena, él puede acordar protección en víctimas y testigos para su familia, él mismo puede pedir protección de víctimas y testigos en razón de la colaboración que él va a dar, y por lo tanto puede que no necesariamente regrese al Ecuador. Es más, han habido casos de personas que terminan trabajando para la justicia norteamericana en razón, como casi que como o informantes o como asesores, porque tienen un conocimiento que ellos no tienen respecto de cómo funciona el crimen organizado en ciertos lugares. De tal manera que eso tiene que ver mucho con el acuerdo que tenga. Segundo, tiene mucho que ver con la pena que le impongan allá. Porque si bien es cierto acá, pudieran los jueces, habrá que ver si eso consta en la sentencia de extradición, haber suspendido el cumplimiento de la pena mientras él está en los Estados Unidos. Eso es la suspensión del cumplimiento de la pena, pero los plazos de prescripción del cumplimiento de la pena como tal no se pueden detener, porque eso es simplemente el paso del tiempo. De tal manera que si cuando él termine de cumplir la pena en los Estados Unidos y por las razones que sea, le toque devolverlo al Ecuador, si es que ese es el caso, si esas penas ya están prescritas conforme a la ley, será un hombre libre, salvo que al llegar al Ecuador le hayan iniciado otros procesos que no hayan prescrito, tengan nuevas prisiones preventivas, porque incluso aquellas que no sean susceptibles de juzgamiento en ausencia, quedará suspendida la etapa de juicio, salvo que haya un acuerdo con el gobierno norteamericano para conectarlo a un Zoom en los Estados Unidos para que él esté desde allá presente virtualmente en sus audiencias para fines de imponerle una pena. Entonces es algo que no se ha sabido todavía y no se ha determinado, porque entiendo que estos días debe haber una audiencia de formulación de cargos que no requiere la presencia de él por la fuga. Pero eso tiene una pena de 3 años y en el mejor de los casos prescriben 5. Entonces probablemente muchos de estos casos prescriban mientras él se encuentra. Lo otro que puede hacer el Estado ecuatoriano es considerar que las penas que aparentemente no terminó de cumplir aquí, las está cumpliendo solo que en territorio y cárcel de otro país, que es más o menos lo que está pasando con aquellos reos que han mandado de Estados Unidos a El Salvador. No se considera que no están cumpliendo la pena en Estados Unidos, están cumpliendo solo que en otra cárcel, en otro territorio. Así que probablemente se pueda considerar que él está cumpliendo estos tiempos en otras cárceles, nada más. Julio César, ¿hay implicaciones o podrían haber implicaciones políticas con motivo de la extradición de Adolfo Macías alias Fito? Yo más bien creo que como consecuencia de su cooperación. Si él es un hombre inteligente, él sabe que la única forma de salir vivo de una cárcel de ahí en los cargos que él tiene, si es que se declara culpable o lo condenan, es cooperar. Entonces dependerá de la información que él dé. Ahora, no solamente políticas en el Ecuador, esto va a traer, si es que él coopera, cola en otras partes, porque Estados Unidos va a querer saber quiénes son sus socios en Estados Unidos para el tráfico de armas, y cuáles son los bancos, las cuentas, las empresas que se usan para el tráfico de armas. La información que él dé respecto al Ecuador se enviará al Ecuador para iniciar las investigaciones. Si él conoce de dónde viene la droga de Colombia, eso va a tener implicaciones en Colombia. Si él dice a dónde envían y cómo envían y cuáles son las rutas, empresas, cómo lo hacen para enviar la droga a Europa, eso se va a compartir con la Europol y con los países, las agencias antinarcóticos de los países que se vean afectados. De tal manera que siendo un delito transnacional se va a compartir también la información de manera transnacional. Julio César, quiero también aprovechar de esta conexión y de esta entrevista telemática para hablar del caso del asambleísta de la Revolución Ciudadana Santiago Díaz, quien ya guarda prisión preventiva por el caso de presunta violación a una menor. Una pregunta y un poco para tener en contexto la situación de este señor, que definitivamente ha causado estupor, sobre todo porque en el escenario de que se pueda probar que efectivamente fue responsable de la violación a una menor de edad, ¿cuáles son las penas que se contemplan en las leyes ecuatorianas por este tipo de delitos, que es un delito grave?
¿Y qué tratamiento, si hay algún tratamiento especial por el hecho de que él haya sido, perdón, todavía es asambleísta, más allá de que fue expulsado por la Revolución Ciudadana? ¿Esto amerita algún tipo de trato especial, diferente, o se lo trata como un ciudadano común y corriente que esté implicado o siendo investigado por un delito de esa naturaleza tan execrable? A ver, es un delito común, no vinculado a su actividad de legislador, por lo tanto no debería tener ningún tratamiento especial, salvo probablemente el fuero de la autoridad que lo juzgue. Pero la pena es de 19 a 22 años. Siendo un delito común, no debería tener ningún tratamiento especial. Él va a seguir siendo asambleísta porque desgraciadamente nuestras leyes están creadas justamente por esta gente para protegerse entre ellos. Pero en razón de que él no le han dado licencia o no va a tener licencia, en algún momento probablemente pudiera operar el abandono del cargo. Ahí hay una discusión porque lo que se va a decir es que se puede tratar de fuerza mayor porque él no es que no va porque no quiere, sino porque no puede. Y eso se discutió mucho, usted recordará, Luisa, con el tema de Glass. Glass era el vicepresidente de la República, lo metieron preso y decían, no hay abandono del cargo porque Glass no va no porque no quiere, sino porque no puede. ¿Verdad? Entonces habrá que ver si es que se mantienen los criterios o cambian los criterios respecto de si hay o no abandono en razón de que él es un asunto en cierta forma de fuerza mayor, ¿verdad? Pero en algún momento va a tener que dirimirse. Lo que a mí sí me llama la atención es la celeridad de la Fiscalía. Ya quisiera yo que en todos los casos de violación tuviéramos los mismos resultados procesales como lo veo aquí. Julio César, buen punto. Más allá de este tema en particular, ¿cómo evitar o impedir que personas que estén involucradas o que tengan este tipo de antecedentes o involucradas en este tipo de hechos sean los que tengan la representación del pueblo en un cargo público tan importante como es el de estar en la Asamblea, donde hay que legislar, donde hay que fiscalizar, donde se tienen que normar o emitir leyes? Uno piensa o siente como ciudadano que quien llega allí y nos represente sean personas con las debidas cartas credenciales, personas serias, personas transparentes, personas honestas, personas impolutas, no santos porque esos están en el cielo, pero al menos personas que no den este tipo de espectáculos y que, como lo ha dicho el propio y máximo dirigente o el máximo representante de la Revolución Ciudadana, el expresidente Correa, traigan vergüenza no solamente a su movimiento político, sino a la magistratura que ostentaba como asambleísta electo en las urnas. No he escuchado decir eso al expresidente Correa, pero sí lo ha dicho. La pregunta es por qué no hacen un mea culpa. En términos de, él está ahí porque lo pusieron ustedes y lo infiltraron ustedes y lo candidatizaron ustedes y todo. Si ustedes realmente sienten vergüenza de eso, yo les sugiero a él y a todos los partidos que previo a poner candidatos, así sea para consejero, concejal, lo que sea, les hagan pues una evaluación psiquiátrica, les hagan una evaluación psicológica, les hagan una mínima diligencia de sus antecedentes en las cortes, en las fiscalías, y lo más mínimo, la más mínima mancha debería ser suficiente para que no entren, más allá de que puedan poner plata para la campaña, más allá de que hayan trabajado para el partido. Entonces, si realmente piensan que es una vergüenza, pues la vergüenza se la trajeron ellos mismos. Deberían más bien hacer este tipo de cosas para garantizar que gente común, que no tenga problemas, pueda ir. Pero es que nosotros sabemos cómo funciona esto. Es el más guapo, la más popular, la más bonita, eso es lo que ponen. Y ellos eran, justamente yo recuerdo lo que criticaban, que pusieran a gente de televisión y cosas por el estilo, y terminaron haciendo lo mismo, solo que ahora han puesto personas que aparentemente tienen un tipo de trastorno que no se va a curar. Eso es más grande todavía, pues no. En todo caso, yo sí creo que debe de empezarse por reformarse la ley que permita, por ejemplo, votar individualmente. Aquí se vota en plancha. Entonces, en plancha, cuando ya están electos, uno se entera que la prima la una es la prima del otro que era principal y se principaliza a la esposa y puso a la otra hermana y después no sabemos por qué han pasado estas cosas. Bueno, pasa justamente porque no hay un filtro de poder votar individualmente. Dos, nadie se preocupa de quiénes van segundos. En términos de, bueno, quiénes son los subrogantes, y después nos enteramos cuando tienen que entrar a suplir el puesto de alguien. Si queremos corregir esto de manera inmediata, hay que reformar la ley en ese sentido, y si los partidos realmente quieren hacer algo, háganle un examen psiquiátrico y psicológico a sus candidatos, pues para ver si realmente son gente que no tiene estos tipos de trastornos.
Julio César, quiero agradecerte la deferencia que has tenido para con nosotros al concedernos esta entrevista y poder pasar revista a estos temas de coyuntura que son del interés del colectivo ciudadano. Que tengas un buen día y esperamos volver a conversar contigo cuando el tema lo amerite. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la gentileza. Que tengan un buen día. Siempre será un gusto. Gracias. El doctor Julio César Cueva, experto en Derecho Penal. Con él hemos abordado, pasado revista a los temas inherentes a su conocimiento y expertise, temas que son del interés de cada uno de ustedes. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Ya regresamos.